Hola mis amigos, cada vez son más los que visitan este canal que hoy en día cuenta en su audiencia con muchos profesionales, muchos pilotos, y me han pedido que hable del Air France 447. Al principio me costó, no lo voy a negar, porque gran parte de mi audiencia es de Francia. Ese accidente fue en verano de 2009, es como si hubiera sido ayer en la mente de mucha gente. Todavía hay muchas emociones ligadas a esa tragedia y por eso al principio fui reacio, no quería hablar de ello, sin embargo hoy lo voy a hacer. Y aún así me gustaría decirles algo, que en este video no hay ningún ataque directo o indirecto, ni explícito ni implícito hacia los protagonistas de esa tragedia, sean los pilotos Air France o Airbus. Aunque a veces haré comparaciones clásicas entre Airbus y Boeing, no es para decir que uno es mejor que el otro, son solo comparaciones técnicas. Para ilustrar mi punto, bueno, eso era solo una introducción, digamos. Más allá de eso, hay una dificultad en este video, además de la emoción que acabo de describir. El hecho es que cuando hablamos de Airbus no vamos a describir los accidentes en términos de aceite y gasolina. Se hablará de algoritmos, se hablará de ecuaciones. Eso hace que a veces la cosa sea un poco más abstracta y voy a hacer mi mejor esfuerzo para simplificarlo lo más posible. Haré algunos pequeños atajos, nada enorme, es solo para que el video no dure 2 días más de lo que ya va a durar, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. En la noche del 31 de mayo al 1 de junio de 2009 ocurrió un accidente terrible. Fue la pérdida del Airbus A330 de Air France. El vuelo Río-París despegó la noche del domingo alrededor de las 22:30 horas para llegar, en teoría, al día siguiente a París-Charles de Gaulle. La aeronave comienza a remontar Brasil siguiendo una trayectoria casi noreste. Llega sobre el océano y es una larga parte de su ruta que lo llevará sobre el océano Atlántico. Va a atravesar esta zona durante la noche, va a pasar del hemisferio sur al hemisferio norte. Luego, en algún momento debe aparecer en las costas africanas y comunicarse con el controlador aéreo. Lo que sabemos es que salió de las costas brasileñas y los controladores de Senegal nunca lograron establecer contacto. Por la mañana, hacia la mañana, la preocupación iba en aumento. Todos hablaban con todos. Numerosos controladores en Francia, España, Brasil y Canarias se preguntaban ¿a dónde se fue el Air France 447? Una investigación para encontrar ese avión comenzó alrededor de las 8 de la mañana. Al principio uno piensa que quizá cancelaron el vuelo y olvidaron avisar o desactivar el plan de vuelo. Bueno, no es típico de Air France, pero puede pasar. Después confirmamos que efectivamente salió, que sí despegó de Río de Janeiro, la gente lo vio partir, se fue, así es. Pero algo debió ocurrir sobre el océano. A las 11:07 hora de París, sabemos con certeza que el avión se estrelló en algún lugar. ¿Por qué? Porque simplemente, según su plan de vuelo, tenía una autonomía que no iba más allá de las 11:07. Entonces, en ese momento, si no aterrizó en algún lugar y ningún aeropuerto declaró haberlo visto, entonces es que se estrelló en algún lugar. Iniciaron las búsquedas. Al principio se hablaba de desaparición, por eso quizá la emoción fue extremadamente fuerte, porque al principio hay un lado misterioso. Tardaron casi 2 años, 23 meses en encontrar las cajas negras. Verificaron los primeros informes en 5 días. Al principio era similar al caso del MH370 de Malaysian Airlines, el Boeing 777 que desapareció y nunca se halló. ¿Ven la dificultad para quienes se interesan en el MH370? Fíjense que ese Air France que seguía su camino, que literalmente seguía la trayectoria marcada para cruzar el océano, que siguió, que se apegó a su plan de vuelo, al final se perdió y se necesitaron 2 años para encontrarlo. ¿Se imaginan si un avión como el MH370 se pierde? Voluntaria o involuntariamente se sale de su camino. Las posibilidades de encontrarlo en esta vida son extremadamente bajas. Ok, para hablar de nuestro Airbus vamos a tener que retroceder un poco, vamos a tener que regresar a California en los años 60
En los años 60 en California se estaban realizando investigaciones para desarrollar leyes de vuelo por control eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué se hizo eso? Bueno, hay muchísimas razones. Les puedo dar una, por ejemplo. Los militares estaban muy interesados. Para esto, miren. Imaginemos que hay un avión volando, hay algún avión, un avión militar, un avión de combate, por ejemplo, y que este sea más o menos su dominio de vuelo. Este rectángulo representa de manera esquemática el dominio de vuelo de nuestro aparato. El avión costó, digamos, 100 millones de dólares, lo que significa que, en otras palabras, pagamos 100 millones de dólares por este dominio de vuelo. Ahora, ¿qué van a hacer los pilotos? Los pilotos van a intentar explorar este dominio de vuelo, ¿de acuerdo? Y tal vez en promedio usan esta parte del dominio de vuelo. Eso significa que hemos perdido, si miro aquí, hemos perdido todo este dominio. Hemos perdido 30 millones de dólares del dominio de vuelo. Eso puede pasar, ¿de acuerdo? También puede ocurrir que tengamos un piloto que puede ser... Hace eso, sale del dominio de vuelo y hemos perdido 100 millones de dólares. Porque ahí el avión está dañado o se estrelló, ¿ves? Entonces, lo que queríamos una manera, si quieres, de maximizar el rendimiento del aparato y asegurarnos de que se use a su máximo potencial. En otras palabras, si un piloto de combate ve en su retrovisor o en su aparato ahí un detector de ataque, ve un misil que lo está persiguiendo. No queremos que tenga dudas o que tenga escrúpulos para, por ejemplo, hacer maniobras extremas. Para poder salvar su avión y escapar de ese misil, no quisiéramos que rompa su avión o que pierda el control durante la maniobra. O que por otro lado sea demasiado suave con los controles y que el misil lo alcance. Por ejemplo, solo es un ejemplo. Los civiles estaban muy interesados en esta tecnología que se desarrollaba en los años 60 y la observaban atentamente. Porque, bueno, los aviones civiles se volvían cada vez más grandes, se volvían cada vez más difíciles de pilotar. Lo que realmente queríamos evitar era la dificultad. Queríamos fabricar un avión fácil y agradable de pilotar. Queríamos salir de esa imagen clásica, de ese comandante de vuelo que lucha contra su Boeing 707 o su DC-10 para aterrizarlo. Ese piloto que suda bajo su gorra. Ese piloto que sería de alguna manera una especie de Eric Tabarly o Eugene Rigidel luchando contra su catamarán para mantener el rumbo. Queríamos evitar eso. No hay ningún objetivo siniestro detrás. Porque si tenemos un piloto que está descansado, que está relajado, que está ayudado por el aparato, ahí es un piloto que tal vez podrá escanear mejor todos sus instrumentos, que podrá estar más fresco cuando surja una dificultad, que podrá estar más presente mental y físicamente. No es un piloto que esté exhausto después de 4 horas de vuelo, eso es más o menos lo que queríamos. Además, hay otras razones que no voy a mencionar ahora, que serían demasiado difíciles de mencionar o demasiado largas, más bien de mencionar. En todo caso, desarrollaron una ley de vuelo que llamamos, es una ley, la ley fundamental realmente, que será utilizada por el Airbus más adelante, que llamamos la ley C estrella. También desarrollaron una variante que llamamos la ley C estrella U. Esta, se los digo de una vez, esto es lo que utiliza Boeing en sus aviones, que son fly-by-wire con control de vuelo electrónico, como el Boeing 777 o el Boeing 787 también, que utiliza esta ley C estrella U. Entonces, ¿qué es esta ley C estrella? Entonces, esta ley C estrella, si revisamos los documentos de la época de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, que además no hay muchos. Creo incluso que este video es el único en internet que explica o que habla de la ley C estrella. Miren, el problema cuando se presentó en Ames fue mi hija quien hizo garabatos por todos lados. Entonces, la ley C estrella vino como respuesta a esto. Si veo la trayectoria que sigue un avión, ¿verdad? Veo la trayectoria que sigue un avión. Esa trayectoria fue dividida en pequeños puntos, así, en pequeños segmentos, ¿verdad? Dividimos la trayectoria en segmentos con puntos. Así, no pensamos en toda la trayectoria, solo pensamos en pequeños segmentos, y nuestro objetivo es ir de un segmento al otro. ¿Cuáles son los datos fundamentales? ¿Por cuáles comenzamos? Los datos clave
Para resolver la ecuación de este segmento, llamémoslo, no sé, llamémoslo X, por ejemplo, para resolver este X, no vamos a usar tres funciones. Vamos a usar un triplete de funciones. Entonces, la primera función es la posición en función del tiempo. La segunda función es la velocidad en función del tiempo. Y la tercera función es la aceleración en función del tiempo. Notarán que cada una es la derivada de la otra, ¿de acuerdo? Cada una de estas funciones en realidad va a abrir en realidad sobre tres variables. Eso significa que tenemos la posición en función de X, la posición en función de Y, la posición en función de Z. De hecho, son las tres coordenadas en el espacio. En realidad, vamos a representar cada una de estas funciones por un vector. Como les dije, Airbus no es sobre aceite y gasolina. Entonces, la velocidad es igual, Vx, velocidad en y velocidad en Z. Y la aceleración es igual, la aceleración según X, la aceleración según el eje Y y la aceleración según el eje Z. Entonces tenemos estas nueve variables que realmente son el origen o que realmente son la esencia de los controles eléctricos de vuelo. Esta información que está ahí, esas 9 variables son variables inerciales. Puedo poner una I pequeña en todos lados. Pongo una I ahí, otra I y otra I. Para insistir, lo hago 9 veces para insistir. Para insistir, que esas variables que ven ahí son variables inerciales. ¿Por qué son inerciales? Porque cuando tenemos un avión que se desplaza, hay dos maneras de concebir su desplazamiento. Hay desplazamiento con respecto a la Tierra y hay un desplazamiento con respecto al aire, porque el aire también se mueve. Lo que nos interesa en esta cuestión de los mandos de vuelo eléctricos es el desplazamiento con respecto a la Tierra, porque les muestro, por ejemplo, tomo al azar una carta de aproximación. Río de Janeiro, ¿ok? Tomo esta carta de aproximación. Las trayectorias de aproximación y el plan de descenso, todo eso que ves ahí, son trayectorias que están representadas con respecto a la Tierra, no son trayectorias representadas con respecto al aire. En ese caso, cambiarían de un momento a otro. Cuando un avión navega, está siguiendo trayectorias con respecto a algo sólido, a algo concreto, a una pista, a una montaña, a una baliza. Estamos siguiendo trayectorias que son fijas en el espacio, aunque efectivamente el aire se mueve en todas direcciones. ¿Okay? Entonces, como decía, tenemos 9 variables. Para resolver estas variables vamos a crear una ley que llamamos la ley C estrella, ¿de acuerdo? A veces se le llama en inglés C-star por estrella, y vamos a decir que es la estrella desconocida, porque la documentación sobre esta C estrella es extremadamente escasa, como ya lo dije. Entonces, la ecuación C estrella va a buscar a crear un avión que se pilote de manera intuitiva, intentar comprender al piloto, intentar acompañar sus movimientos, entender su voluntad, cómo funciona realmente. Esa es la idea. Antes de profundizar, aquí está el concepto detrás de la ecuación C estrella. Pensamos que cuando el piloto actúa sobre los controles, tomemos un avión clásico, olvidemos el Airbus, tomemos incluso un DR-400 o un Cessna de Aeroclub o cualquier avión clásico. Cuando el piloto tira de la palanca, por ejemplo, ¿cuál es la sensación? ¿Cuál es la sensación que le va a indicar, que le va a decir a su cerebro, atención, estás actuando correctamente, o bien, atención, te has excedido, o atención, no has tirado lo suficiente de la palanca, no has empujado lo suficiente? ¿Cuál es el sentimiento? Así es como se pilota un avión. Antes decíamos que se pilota con el trasero. ¿Pero qué es ese sentimiento que uno siente en su cuerpo? El sentimiento es el factor de carga, es la aceleración. Eso significa que si un piloto jala la palanca, si la jala demasiado bruscamente, por ejemplo, su cabeza tenderá a meterse entre los hombros. Y ahí sentirá que jaló la palanca muy fuerte. Por el contrario, si empuja la palanca demasiado bruscamente, irá hacia 0G. Eso significa que su brazo flotará en el aire. Si tiene una pluma en algún lugar, subirá. El polvo sube, los objetos que no están asegurados suben en la cabina. Eso es cuando se ha exagerado en el otro sentido.
Entonces pensaron que con la ley C estrella iban a controlar. Crearemos una variable que el piloto controlará al mover la palanca. Y esta variable va a actuar principalmente sobre el factor de carga. Eso significa que cuando jala, la computadora entiende que está solicitando un factor de carga. Es excelente pero insuficiente y tiene un problema. Eso les cuento. En comparación con el coche, por ejemplo, si estoy en un coche cuando conduces, imagina que estás tomando una gran curva o algo así a velocidad de autopista. ¿Qué te dice que exageraste? ¿Qué te dice que vas demasiado rápido? ¿Qué te dice que estás siendo un poco demasiado agresivo con el volante? Es la aceleración, en un coche es lateral, es cuando si sientes que estás haciendo esto así, para sostenerte, para mantenerte derecho, es que quizá es momento de soltar un poco el acelerador o tal vez ser un poco menos agresivo con el volante. Eso es lo que llamamos el factor de carga, ¿ok? Pero si sigo con mi ejemplo del auto, eso que acabo de decir es cierto en una autopista, quizá en una carretera nacional, en cierto sentido. Eso aplica en un estacionamiento. Si ahora empiezo a estacionarme aquí, si echo este coche en reversa y empiezo a circular en este estacionamiento, ¿realmente es así? Reaccionaría a un factor de carga, ya no existe, es muy bajo, igual que la aceleración. Más bien voy a reaccionar a un cambio de dirección de mi coche. Entonces para los aviones es igual. Ellos pensaron así, a alta velocidad será más bien el factor de carga el que domine. Es más bien así como reaccionará el piloto, ¿no? Entonces es esto, es un factor de carga que el piloto debe controlar cuando mueva la palanca. Si va a baja velocidad, no se podrá pilotar el avión por el factor de carga, más bien se pilotará por el ángulo de actitud. Cuando tire de la palanca, eso significará que le dará una actitud de morro arriba o de morro abajo, proporcional a su acción en la palanca. ¿Ven? Ya tenemos una idea. Entonces, por supuesto, como en todas estas leyes, no se puede pasar de una a otra, de un modo a otro, bruscamente. Habrá que hacerlo de manera progresiva, de modo que se tomen en cuenta todas las etapas intermedias entre el factor de carga y la actitud. En ese momento, entonces, van a crear. Esta ley se va a desarrollar. Entonces, la ley se estrella. ¿A qué es igual? Es igual a esto, es igual al principio A. Al factor de carga lo voy a llamar F. Tal como lo percibe el piloto, eso es un factor de carga o aceleración. Incluso puedo mostrarlo aquí. Piloto en pequeño así. ¿De acuerdo? Ese es el factor de carga que siente el piloto. Más, vamos a decir una velocidad. Esta velocidad es constante, por cierto, que llamaremos velocidad de corte óptima. Entonces, ¿qué es la velocidad de corte óptima? Les dije, vamos a pasar a gran velocidad de una ponderación que favorece al 100% el factor de carga a baja velocidad a una ponderación que favorece las variaciones de actitud. Existe una velocidad entre ambas en la que los dos factores están ponderados exactamente de la misma manera. Eso es lo que se llama la velocidad de corte óptima cuando se está a la velocidad de corte óptima. En el A320 es 210 nudos. En los Airbus un poco más de 200, 210, 220, 230. Depende del Airbus. Entonces, a cierta velocidad se pondera exactamente de la misma manera en la ley C estrella. Vamos a ponderar las variaciones del factor de carga. Vamos a ponderar el factor de carga exactamente de la misma manera que ponderamos las variaciones de actitud. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicado por variación de actitud, pongo la primera derivada, ese punto. Es la velocidad de variación de la actitud dividida por g, la gravedad terrestre, que es constante. Ok, eso es la ley C estrella, tal como fue concebida al principio por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Ya notan algo, notan un pequeño problema que tiene. La velocidad R no está incluida. Observen que siempre hemos estado en el sistema inercial. E incluso aquí hablamos de aceleración, hablamos de esa velocidad que es constante para un avión dado. Hablamos de una variación de actitud, de una velocidad a la que varía la actitud, que también es una información inercial. Tengo una información fija. Entonces, en términos generales, no hay velocidad ahí. Ok, esto tendrá consecuencias importantes para el avión y también regulatorias. Entonces, lo que va a hacer Airbus
va a tomar esta ley y le vas a agregar solo un detalle, algo. Le vas a agregar un detalle, va a multiplicar todo eso, porque voy a llamar a GV por una ganancia en función de la velocidad. Eso es todo. ¿Qué es la ganancia en función de la velocidad? Es simplemente que Airbus va a decidir de crear una especie de factor que hará que, si vamos a gran velocidad, actuaremos suavemente sobre las superficies que se mueven. La computadora de a bordo controlará los movimientos tímidos sobre los mandos, y cuando el avión sea lento, controlará movimientos mucho más amplios sobre los mandos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la ganancia en función de la velocidad. Entonces, es ahí donde Airbus va a introducir la velocidad en la ley C y 3 OK. Airbus aterriza en 1988 con el A320 y es ahí donde esta ley va a ser implementada. Por supuesto, con pequeños cambios que incluso les diría que eso solo ha evolucionado desde entonces. Ustedes incluso toman varias generaciones de Airbus, incluso un A320, fabricado en el 92 y luego otro fabricado en 2002 o 2012. No tienen exactamente la misma normativa. Hay pequeños detalles y variables que cambian, pero el principio sigue con nosotros. Ok, ¿qué es? El problema con esta ley, ¿qué tipo de avión da? Da un avión cuando trabajamos con la ley C estrella. Tengo una 350, mi A330 es similar, pero más pequeño. Es una ley que da un avión que es muy estable en actitud, pero inestable en velocidad. Voy a explicar qué es y voy a explicar qué implica en el ámbito regulatorio. Entonces, ¿qué significa eso? Si tienes un Airbus y el motor ya se fue. Si tienes un Airbus y tiras en el mini stick, el Airbus se va a levantar de nariz. Según la ley, en sus estrellas, entonces se va a levantar de nariz. Ok. Y luego, si sueltas el mini stick, ¿qué vas a hacer? El Airbus no va a volver, se va a quedar altivo. De acuerdo, va a quedarse levantado de nariz. ¿Qué pasa cuando jalas el mini stick? El sistema, llamado Auto Trim en el Airbus, va a cambiar automáticamente la posición del plano horizontal ajustable para adaptarse a lo que acabas de hacer. Y entonces el Airbus se va a quedar en la posición donde lo pongas. No importa lo que hagas. Si lo sueltas en una posición, no la va a dejar. El corolario es que vamos a obtener un avión que se dice inestable en velocidad, que no tiene estabilidad longitudinal. ¿Qué significa eso? Les cuento desde siempre. Si vemos las reglas de la AFA que después inspiraron las reglas de certificación de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y de otros países, si vemos las reglas de certificación de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, hay un requisito primordial, es un requisito de estabilidad, de velocidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que se dice que un avión debe regresar solo a su velocidad. Si alguna vez hay una perturbación, que sea aerológica, del exterior, turbulencia u otra cosa, o si el piloto lo altera con un golpe en los controles, en la práctica, ¿qué significa eso? En la práctica significa esto. Cuando acaba de certificar un 737, por ejemplo, lo ponen en vuelo nivelado, está equilibrado, así que está perfectamente trimado. Y después hacen esto. El auditor anota la velocidad a la que está el avión, el piloto tira de la palanca. En ese momento la palanca está pesada, porque el avión no quiere salir de su velocidad estabilizada. El avión prefiere quedarse igual. El Airbus, a diferencia de un avión clásico, es fácil de manejar y siempre está listo para acompañarte. Si tiras de la palanca estará pesada. Si la sueltas, ¿qué hará la velocidad? Al bajar la palanca disminuye la velocidad. ¿Y si la sueltas? Regresará a su posición y la velocidad volverá gradualmente a su valor anterior. Eso es lo que llamamos estabilidad en velocidad. Eso es válido para un DR400 de Aeroclub o un Cessna 152. El auditor de certificación del avión verifica dos aspectos. La velocidad, si estamos en configuración de crucero, regresa a más o menos 7% de su valor original.
Si estamos en posición o en configuración de aterrizaje con los alerones extendidos, por ejemplo, la velocidad debe regresar a más o menos 10% de su valor de referencia. También verifica otra cosa. Verifica que por cada 6 nudos de variación de velocidad haya al menos un esfuerzo de 1 libra. Aproximadamente 500 gramos en los controles. Eso significa que mientras más jalas, más te alejas de tu velocidad de referencia y más pesados se vuelven los controles. Cuando tomas un avión clásico, cuando tomas un 737 y tiras de la palanca, se vuelve muy pesado. Después de un momento, mientras más te alejas de su equilibrio original, más pesado se vuelve. Quiere volver a eso. ¿Y qué hay que hacer para ponerlo en un nuevo equilibrio? Vamos a trabajar con el TRIM, eso significa que hay botones en la palanca y eso vamos a mover manualmente esa superficie. Para reequilibrar el avión a una nueva velocidad, eso es realmente lo que estamos haciendo. Es como en Windows, borras un archivo y te preguntas si estás seguro. Es una manera del avión de preguntarte, ¿estás seguro? ¿Que quieres volver a equilibrarlo a una velocidad diferente? Entonces, jala la palanca, es pesado, pero si quieres que sea ligero o que el avión se detenga, para que regrese a donde estaba, usa el TRIM y demuestra que sabes lo que haces. Y me gustaría llegar a un nuevo equilibrio, a una nueva velocidad. Eso es lo que llamamos aviones que están equilibrados, o más bien que son estables en velocidad. Siempre buscan su velocidad original. El Airbus, por estas mismas leyes que ven aquí, inercial, aquí soy puramente inercial, olvidando la ganancia. Fundamentalmente no toma en cuenta la velocidad, no tiene estabilidad en velocidad. Perfecto. Al alcanzar la certificación de los Airbus, surge preocupación. Los Airbus van a ser configurados, o más bien no configurados, van a ser certificados según reglas específicas, eso significa según reglas excepcionales. Si miran, por ejemplo, en Estados Unidos ven el Federal Register, que es una especie de boletín oficial. Van a ver regularmente a Airbus solicitando precisamente exenciones a las reglas existentes para certificar aviones de Airbus. Entonces, la inestabilidad en velocidad de un Airbus hace que si jalas la palanca, si el avión está equilibrado así, jalas la palanca. Hay un esfuerzo muy bajo. No es de 6 libras no es de 1 libra por 6 nudos. No es nada, solo es la palanca con un resorte. Y ese resorte da exactamente la misma retroalimentación que el avión, ya sea detenido o en vuelo. Es exactamente la misma retroalimentación que hay en la palanca. Es un joystick, ¿de acuerdo? Entonces, si jalamos la palanca, si dejamos el avión a 10 grados de cabrilla, mantendrá ese ángulo. ¿Qué hará a velocidad? La velocidad se va a ir, va a empezar a bajar. ¿Hasta cuándo? Hasta la pérdida. Normalmente, ok. Es el clásico, es un clásico. Aviones llamados gestionados por la ley Cetual. Entonces veremos que Airbus va a responder a esto para poder obtener la excepción. Va a hacer algo en particular. 2 cosas que deben hacer. 3 más. Primero, va a poner alarmas de pérdida de sustentación. ¿Quieres? Ahí se ve, hay alarmas. Está la alarma de pérdida, pérdida, pérdida. Hay alarmas de velocidad, velocidad, velocidad. Energía baja. También sucede que no se escucha en todos los modos. Por supuesto, hay alarmas que existen. Hay muchas alarmas en el Airbus, pero no es suficiente. Las alarmas, por sí solas, no habrían permitido obtener una excepción. Hay algo más. Algunas protecciones de envolvente son obligatorias, incluso en aviones militares con ley C estrella. Hay lo que se llama protecciones de envolvente. ¿Qué significa eso? Una protección de envolvente. Eso significa que el avión está vigilando constantemente al piloto. Y si ve que el piloto, por ejemplo, está haciendo que el avión entre en pérdida, debe hacerse cargo de esa situación, debe responder a ella. Por ejemplo, pone los motores al máximo y evita que el piloto siga levantando la nariz, para evitar que salga del dominio de vuelo. Porque sabemos que en los aviones con esta ley se puede más fácilmente que en los otros, y se siente claramente. Por descuido,
Salir del dominio de vuelo en un 737 es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que jalar la palanca, jalar. Se vuelve cada vez más pesado hasta que tienes la palanca contra el pecho. Literalmente es muy pesado. Tenemos que tener una fuerza en el brazo enorme para poder sostenerlo, para poder hacerlo despegar, mientras que un Airbus lo hace despegar solo. No hablo sin protección, lo haces despegar facilísimo, ni siquiera te das cuenta de que lo hiciste despegar. Jalas la palanca, jalas, lo controlas, sueltas, lo dejas y luego él hará el resto del trabajo solo hasta el desprendimiento, ¿ok? Entonces, sabiendo de esta dificultad, Airbus yo decía, ve a instalar protecciones que son protecciones de envolvente, así que las protecciones de envolvente que hay en Airbus no son protecciones opcionales, no están ahí como un asiento calefactable en un coche. O sea, sí, bueno, es una opción agradable, ¿no? Está padre, no, son corolarios necesarios, son corolarios obligatorios y que son esenciales para el Airbus. ¿Algo más que vaya a hacer Airbus? En cuanto al procedimiento, los Airbus se pilotan con el sistema autothrust activado. Todo el tiempo, prácticamente todo el tiempo, los pilotos se alinean y despegan. Poco después, ven climb, 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 lo que indica que deben poner las manos en el acelerador y hacer clic en el modo climb, colocándolas en una ranura. Clic, climb, despegaron al máximo, así que ya están despegando. Bueno, después, al cabo de un momento, tienen climb, así que clic, clic y listo. Las palancas están en climb. A partir de ese momento se van a quedar en esa posición durante todo el vuelo, incluyendo durante el aterrizaje. Al desactivar el piloto automático, las palancas permanecen en posición de ascenso. Y luego hasta el final, cuando llegan a unos 20 pies del suelo, cuando el avión empieza a decirle retardo, retardo, eso significa que lleve las palancas al mínimo. Adiós, subtítulos. Bueno, queremos que en el Airbus el sistema de control de empuje automático esté activo todo el tiempo. Es en realidad para ofrecer una estabilidad de velocidad artificial. Eso significa que si estás pilotando un Airbus manualmente, lo elevas, por ejemplo, a 5 grados. Como mencioné, debe perder velocidad, así que lo elevas, sueltas el mini stick y quedará a 5 grados. Debería perder velocidad, pero en realidad no. Como el sistema de autothrust está activado todo el tiempo, incluso cuando pilotas manualmente, el autothrust va a añadir potencia para mantenerte la velocidad que tenías antes. Entonces, en realidad, lo extraordinario del Airbus, y eso es lo que lo hace fácil, es el hecho de que tienes un avión que se vuelve ultra estable, es súper estable, es estable no solo en actitud, sino que también es estable en velocidad, así que es súper fácil de pilotar, se pilota sin esfuerzo. Así que este tipo de dispositivos son geniales, son muy buenos de base, pero tienen un problema, de hecho tienen dos problemas, tienen una primera consecuencia, ya saben, se dice, no sé si la gente le da importancia, pero se dice que cuando llegó el ABS a los autos, se dice que al principio el frenado fue extremadamente difícil para algunos, incluso hubo accidentes, ¿por qué? Porque ocurrieron. Porque la gente pensaba, ahora tengo frenos más potentes, tengo frenos más eficaces, ahora puedo darme lujos que antes no podía. El resultado final terminaba fuera del camino. Eso significa que el ABS te da un margen de seguridad, pero siempre y cuando sigas conduciendo con precaución, como lo hacías antes. Ahora, si alguna vez tenemos un aumento de la seguridad, pero lo acompañamos con un aumento de la imprudencia, no hemos ganado nada en absoluto. Es un poco así. Saben, hay una teoría económica que dice que los gastos siempre aumentan para alcanzar los ingresos. Hay personas, ustedes ven sus ingresos, en 10 años, por ejemplo, los han duplicado o triplicado. Y siempre pasa que al final del mes tienen dificultades porque los gastos han aumentado. Los ingresos, podemos teorizar algo similar. En cuanto a la seguridad, queremos decir que la imprudencia siempre aumenta para alcanzar las nuevas medidas de seguridad que se han implementado. Entonces, por ejemplo, en este caso, si decimos que porque el avión es más fácil de pilotar, porque el avión tiene un acompañamiento electrónico en todos los aspectos, que por ejemplo se entrena menos a los pilotos, verán que en ese contexto vamos a encontrarnos con problemas.
Eso significa que trajimos elementos que aumentaron la seguridad por un lado, pero los compensamos de alguna manera por una desventaja relacionada con pilotos que manejan peor su avión, de alguna manera, porque de alguna manera pilotar un arbusto es un poco como cantar con autotune, de alguna manera, porque las computadoras interpretan los movimientos de los pilotos, que van a suavizar esos movimientos, que van a corregir, que van a añadir estabilidades que normalmente no existen, como la estabilidad en velocidad, por ejemplo, y que incluso van a acompañar, si queremos salir del sobre de vuelo, van a intentar proteger ese sobre y mantener el avión manu militari dentro del sobre. Entonces, si no somos consecuentes con este tipo de cosas, podemos encontrarnos en problemas, con una seguridad que no ha mejorado e incluso pudo empeorar. Avancemos un poco ahora. Con respecto a eso, si vemos en el informe del accidente de la France 447, estoy en la página 193. Hay algo interesante. ¿Qué va a decir el buenas tardes? Se los voy a leer. Sin protección, el avión carece de estabilidad estática longitudinal positiva. Incluso al acercarse a la pérdida, lo que digo es el corolario de la ley. Es la estrella, no hay estabilidad. Esta ausencia se traduce en particular por el hecho de que no es necesario tener o aumentar una acción de levantar el morro para acompañar una pérdida de velocidad, manteniendo el avión en vuelo nivelado. En un 737 o DR400 de Aeroclub, cuando quieres probar la pérdida, reduces los gases y quieres mantener el vuelo nivelado. Al reducir gases, el avión se hunde. Evitas esto tirando la palanca. Mientras más se desacelera, más tiende a hundirse. Entonces, con la palanca en la misma posición, si no haces nada, se va a hundir. Tienes que jalar de nuevo, se desacelera y llega a otro equilibrio. ¿Y luego qué? Se va a hundir otra vez, tienes que jalar. Y la pérdida va a ocurrir, literalmente, cuando estás pegado al mando en un Airbus. Para hacer una pérdida no es necesario seguir tirando progresivamente, no es necesario. Basta con sacarlo de un equilibrio en el que estaba, sacarlo, dejarlo, no hacer nada. Al final terminará entrando en pérdida en algún momento. Si no hay protección, por supuesto, como dice el informe. Este comportamiento a baja velocidad, aunque pueda parecer contrario a ciertas disposiciones del reglamento básico que acabo de describir, fue considerado aceptable por las autoridades de certificación al tomar en cuenta condiciones especiales e interpretaciones particulares. De hecho, la presencia de protección de envolvente de vuelo hace totalmente aceptable una estabilidad estática longitudinal neutra. De acuerdo. Por eso les decía que las protecciones que hay en Airbus no son como el asiento calefactable. Son protecciones consustanciales al Airbus y si el Airbus fuera presentado para la certificación. Sin esas protecciones no pasaría, no hay razón para certificarlo. Ok, ahora, eso estaba dentro del ámbito, ya saben. Para entender el Air France 447 se requiere un enfoque multidisciplinario, regulación, ingeniería, pilotaje y más. Si vamos al nivel del pilotaje o del documento de Airbus, ¿cuál es la ley de pilotaje, tal como se le presenta al piloto? Si le preguntas a un piloto de Airbus, te dirá que la ley principal que usa el Airbus es la ley normal. La ley normal, ¿qué es la ley normal? La ley normal es la ley C estrella más protección. Así es, la ley normal es la ley de vuelo del Airbus. La mayoría del tiempo, afortunadamente sí. Es la ley que usa la ley C estrella y agrega las protecciones mencionadas. Entonces, protección de envolvente, por ejemplo, protección de inclinación de cabeceo, protección sobre el factor de carga, protección contra la pérdida, protección contra el exceso de velocidad, etc. Por eso son protecciones con S. Ok, hay muchísimas protecciones. Ok, ahora el problema son estas protecciones con S.
Algunas protecciones son protecciones inerciales, algunas protecciones son de aire o aerodinámicas. Eso, ven, por ejemplo, la protección inercial es el factor de carga. Si intentamos forzar el avión hasta romperlo, el aparato nos lo va a impedir. En algún momento va a decir, cuidado, estás exigiendo demasiado, y ya no va a obedecer la orden de levantar el morro. Por ejemplo, si somos demasiado bruscos, ok, esas son protecciones llamadas inerciales. Hay protecciones llamadas de aire. Hay una alarma allá afuera. El universo es demasiado ruidoso en el que vivimos, el universo es demasiado ruidoso. Lo que voy a hacer, voy a mover este vehículo a otro lugar y luego continúo. De acuerdo, muevo el vehículo a otro lugar y continúo. ¿Por qué no puedo concentrarme? No es posible, no puedo concentrarme. Entonces, estábamos hablando de la ley normal. Recuerden, me muevo, encuentro otro lugar, ok, y luego vuelvo con ustedes en 5 minutos. Aquí vamos de nuevo, moví un poco el vehículo. Entonces, estábamos hablando de la ley normal del Airbus, es una ley llamada C estrella. Más protección. En términos de protección me refiero a protección inercial y protección relacionada con el aire, como el aire, por ejemplo. Eso es sobre protección por exceso de velocidad o por pérdida. Ok, ahora, ¿qué pasa si llegamos a perder? Si llegamos a perder las referencias R, si por ejemplo ya no podemos acceder a la velocidad, ¿qué pasa en un Airbus? Si se pierde la velocidad, eso puede pasar. La velocidad se calcula por medio de por calculadoras que usan sensores que están afuera. Esos sensores lamentablemente están sujetos a congelarse, pueden taparse, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es decir que es probable que podamos perder las protecciones de aire. Entonces, si perdemos las protecciones de aire, ¿qué pasa? Siempre conservamos la ley C estrella, porque la ley C estrella realmente no necesitamos mucha información. Aire. Entonces, está bien, vamos a mantener las protecciones, pero en realidad solo vamos a mantener las protecciones que son inerciales. Las protecciones de aire, esas se pierden, ya no hay protección de aire. ¿Y cómo llamamos a esa ley? La llamamos la ley alternativa, ley alternativa. Entonces, la ley alternativa es una ley muy similar a la ley normal. Yo diría que está más cerca de la ley C estrella pura que de la normal. En realidad, la ley alternativa es la ley más delicada en términos de control sobre un árbol. Es la ley más difícil de manejar porque es una ley que va a crear un avión no convencional, pero sin asistencia de estabilidad. Entonces, realmente es la más dura, la más complicada de usar. Sí, si no hemos sido claramente entrenados en eso, si acaso. Pero mantenemos protecciones, por supuesto, mantenemos protecciones, como las protecciones, el factor de carga y todo eso. Si acaso perdemos las referencias inerciales, si perdemos las referencias inerciales, pues imaginemos que se pierden las referencias inerciales. Ya no tenemos esas estrellas que mantienen, porque esas estrellas necesita absolutamente de las referencias inerciales. Así que en un Airbus, si perdemos las referencias inerciales. Pasamos a ley directa. ¿Qué significa ley directa? En ley directa ya no es la C estrellas la que mantiene, no hay C estrellas. Vamos a tener nuestro Airbus que sale directamente, que va a conectar directamente el minimando a las superficies de vuelo y va a permitir un control directo de las superficies de vuelo. Sin estabilidad, sin nada, entonces en ese momento sin estabilidad artificial, pero también sin inestabilidad. Eso significa que el Airbus empezará a parecerse a un 737. Es la más fácil de usar. Porque en cierto sentido, si el avión se desvía, si el Airbus se desvía de una velocidad en la que estaba estable, el piloto tiene que ajustar el trim él mismo para volver a estabilizarlo a una nueva velocidad. Ok, la ley directa es mucho más estable que la alternativa, especialmente si estamos en esta última.
Si presentas un Airbus, por ejemplo, o cualquier otro avión fabricado y usa una ley equivalente, el Airbus no es certificable. Ok, no es certificable. Porque las autoridades piensan, y con razón, que los aviones que funcionan únicamente con la ley C estrella, sin protección o con protecciones mínimas, las autoridades piensan, esos aviones son peligrosos, ¿de acuerdo? Son tan peligrosos que ni siquiera querrán certificarlos. El Airbus está certificado de esta manera, no de esta otra. ¿De acuerdo? Eso es un modo degradado. Okay. Creo que ahora estamos claros. Si tal vez un detalle, tal vez un detalle. Recuerden, cuando hablé de la ley C estrella del Airbus, dije que la ganancia de los mandos, la ganancia aquí dependía de la velocidad. De acuerdo. ¿Qué hacemos en la ley alternativa de la ganancia? ¿Qué hacemos con la ganancia? Ah, pues sí, porque la ganancia depende de la velocidad. ¿Qué hacemos? Entonces, hacemos dos cosas. Vamos a suponer, vamos a ser lo más conservadores posible, vamos a usar una velocidad bastante alta. Y decir que si no tengo acceso a la velocidad, bueno, me voy a basar en una ganancia. Que sería equivalente a una velocidad de 330 nudos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a partir de 330. No puedo medir la velocidad, pero supongo que es de 339, no me importa, son 330. Y si acaso sale el tren de aterrizaje, ¿qué hacemos? Pasamos a ley directa, así le damos, porque si sale el tren de aterrizaje, lo usamos como un marcador o como un indicador. Esto no es completamente cierto, 100% cierto en todos los Airbus, en todas las versiones y todo. En general, así funcionan estos aparatos. Es decir, si el tren de aterrizaje está afuera, eso significa que ahora ya no vamos a poder usar la ley C estrella. Aquí alcanzamos velocidades bajas, lo que se vuelve crítico. Empezamos a acercarnos al final, digamos, del sobre de vuelo por la parte baja. Entonces, en ese momento, ¿qué hacemos? Abandonaremos la ley C estrella y pondremos el avión en ley directa. Por eso muchos Airbus, cuando el tren de aterrizaje está fuera, mientras están en ley alternativa, pasan directamente a ley directa y abandonan la ley C estrella. Entonces creo que ahora el contexto ha quedado bien aclarado. Volvamos a la noche del 31 de mayo o 1 de junio de 2009. Tenemos nuestro avión que despega y en la noche después de un rato se adentra sobre el Atlántico. Son aproximadamente las 2 de la mañana. Y en ese momento, en cuanto a la tripulación, tenemos 2 copilotos y un comandante de vuelo. Es un poco raro, sí, pero como el vuelo es largo, tenemos una tripulación que está un poco reforzada. Estas personas, ellos habrían hecho, no sé yo. En un París-Nueva York hay un comandante y un copiloto, pero en un Río-París sumamos otro copiloto. El comandante de vuelo decide ir a descansar, lo cual es completamente normal, no hay nada raro en eso. Él decide ir a descansar. Él se va, sale de la cabina y va a dejar. 2 copilotos están sentados cada uno, hay uno que toma su asiento y hay otro que está sentado a la derecha. Los dejará para que se encarguen. El destino del avión, el avión en realidad no habla mucho de eso, el avión está programado, todo el plan de vuelo está ingresado en el Flight Management Computer y luego todo está listo, la computadora de a bordo alimenta automáticamente los sistemas, así que prácticamente solo hay que monitorear, solo hay que vigilar, observar. Pequeño problema, ¿no? Es que hay un poco de turbulencia, es una zona llamada de convergencia intertropical, es una zona donde siempre hay chubascos, siempre hay células de tormenta, y los aviones tienden a zigzaguear a veces por buenas distancias entre las células de tormenta, tal como las ven en el radar meteorológico. Es solo para asegurar un confort óptimo a sus pasajeros, evitar turbulencias extremas. Entonces los 2 pilotos están ahí, apagan las luces en la cabina, encienden los faros del avión para ver afuera. ¿Por qué? Porque están al nivel 350, el nivel máximo indicado, el RS Max, es de 370, pero mantienen un margen, lo cual es totalmente loable, mantienen un margen respecto al máximo. Se cree que el avión pudo llegar a 370, pero permanece en 350. Y miran afuera y lo que les preocupa es que las nubes parecen subir hasta donde están ellos. Siempre es incómodo ver nubes cuando a nivel 350 esperas sobrevolar el clima. Ves nubes que llegan a tu nivel y a veces puedes entrar en ellas.
De acuerdo. Y eso puede contener turbulencias, puede contener corrientes, puede contener agua y todo eso, especialmente en estado de sobrefusión, y eso es muy molesto. Entonces, los pilotos, yo decía apagar la luz, entonces Orbit enciende los faros afuera. Y luego decide alterar el rumbo unos 12 grados. Alteran el rumbo, de acuerdo, 12 grados para alejarse un poco de la ruta, porque todos deben hacerlo esa noche. Todos los aviones en la región hacen lo mismo. Algunos, incluso muchos más, tomaron desvíos literalmente mucho más amplios que los de Air France 447. De repente, son las 2:15 sin advertencia, sin nada en absoluto, sin señal previa. Hay muchas alarmas en la cabina, el piloto automático se desconecta, la palanca automática se desconecta. Después el avión les informa por ICAM que está en modo alternativo y ha pasado a ley alternativa. Pasó de un segundo a otro. También perdieron las velocidades. ¿Qué pasó? Se teoriza que agua en estado de sobrefusión, que es agua líquida a temperaturas extremadamente bajas, golpeó el avión. También había, en ese momento, en el aparato, había como trozos de hielo, pequeños pedazos de hielo que saltaban así en la parte delantera del aparato. Incluso había un olor extraño a ozono. Y de hecho, estos fenómenos meteorológicos combinados terminaron por superar la capacidad de las sondas para deshelarse. Son sondas que están equipadas con sistemas de deshielo, pero en este caso la capacidad del sistema de deshielo fue superada. Las sondas fallan. ¿Qué pasa cuando las sondas se congelan? Ya no hay información de velocidad. Se pasa de la ley normal, ya que se pierden los valores R, y se cambia a la ley alternativa. Seguimos en C estrella con algunas protecciones inerciales, pero sin protecciones R. La ganancia de mandos de vuelo usa una velocidad de 330 nudos. Eso es lo primero que sucede. Segunda cosa que sucede, la altitud da un salto hacia abajo. Entonces la altitud da un salto hacia abajo. ¿Por qué? No es que el avión haya descendido, el avión no descendió en absoluto, es instrumental. Debes saber que esto ocurre en algunos Airbus y otros aviones, no solo en Airbus. Las sondas estáticas, que están colocadas lateralmente en el fuselaje, son 6 en total, captan un poco de presión dinámica en la parte frontal, mientras que normalmente están colocadas perpendicularmente al flujo de aire, así que solo deberían recibir, o más bien solo la presión estática. No se supone que deban captar la presión dinámica, quiero decir, no deberían detectar el desplazamiento del aire. Pero aún así a veces reciben un poco. ¿Qué hacemos? Creamos una corrección electrónica, es decir, le indicamos a la computadora de a bordo, tú observas la velocidad y dependiendo de la velocidad vas a corregir la presión estática que perciben las sondas. Entonces hay una corrección, porque se imagina que llega un gigante, se cuelga de un Airbus en vuelo y así nomás sopla sobre las tomas de presión estática. ¿Qué se va a pasar con la altitud? Va a bajar bruscamente, ¿de acuerdo? Bajará. Si sube la presión estática, la altitud disminuye. Entonces, sabiendo este fenómeno de aire que llega, de aire dinámico, que llega a las presiones estáticas, los sistemas del Airbus crean una corrección del orden de 400 pies a esa altitud y a esa velocidad. ¿Qué pasa cuando ya no hay corrección? ¿Qué pasa cuando ya no se puede acceder a la velocidad? Cuando ya no se puede acceder a la velocidad, ya que la velocidad se vuelve inválida, el sistema deja de corregir la presión estática. Cuando deja de corregir la presión estática, ¿qué va a pasar? Va a aumentar, ya que no restaremos la presión dinámica, así que la presión estática sube. ¿Qué hace el altímetro? Hace exactamente lo que les dije, como si fuera un gigante que hubiera soplado así. En las tomas de presión estática, el altímetro baja de golpe. ¡Tac! Eso es un elemento que quería agregar, otro elemento que agrego. Cuando el Airbus que volvió a perder su motor, cuando el Airbus pasa a modo alternativo,
En el lado lateral, en el plano lateral, conectamos directamente los controles, las superficies de vuelo al minimando. Pasamos a modo directo lateralmente. Está bien, porque es difícil controlar la ganancia. Esta ganancia de la que voy a hablar de 300, que corresponde a 330 nudos, la vamos a aplicar en este plano. Ok, en este plano es delicado, ya que se requiere mucha variación de ganancias según la velocidad del avión. Una ganancia fija de 330 nudos no sería eficaz. ¿Qué hacemos? Vamos directo a la ley. Y en el plano lateral, ¿qué pasa? Eso significa que la ganancia que va a sentir el piloto en crucero es prácticamente el doble de lo que sentiría normalmente. Eso significa que su autoridad es mayor. Eso significa que cuando mueva un poco la palanca, el avión hará esto. ¿De acuerdo? Entonces no es algo insalvable. No es algo que haga eso, no es algo que haga que el avión se voltee, pero sí es bastante brusco. Eso significa que al principio el avión es muy suave, muy agradable de pilotar, es muy instintivo. Sigue las órdenes de los pilotos tal como ellos las piensan. Piensa que quiere ir a la derecha, suelta el brazo y el Airbus va a acompañar muy delicada y agradablemente esa vuelta. Excepto que sí. Si pasamos, lo vemos directo en el plano lateral. Entonces, la ley alternativa, esta en el plano lateral es directa. En el plano lateral es directa. ¿Qué va a pasar? Basta con un pequeño toque en la mini palanca para dar un golpe bastante brusco a los alerones. Eso significa que al principio, cuando el copiloto, que está sentado a la derecha, dice yo tengo el control, en cuanto se desconecta el piloto automático, él dice yo tengo el control, toma la mini palanca, y como el avión se estaba yendo un poco de lado, decide corregir. Y ahí se va a sorprender porque responde de manera bastante brusca en comparación con su experiencia. Noten que hay algo que también puede ser desestabilizante. Si ven ustedes este dibujo que acabo de hacer. Ley alternativa, pero ojo, es una ley directa lateralmente. Eso significa que se los cuento. Moviendo la mini palanca puedo avanzar o retroceder. Puede moverse de izquierda a derecha. ¿Ok? Porque lo que les estoy contando es que hay una incoherencia de eje. Es decir, que de adelante hacia atrás está en regla. Si estrella alternativa, lo que en realidad equivale a una ley común sin protección, pero el comportamiento seguirá igual. Si no te desconectas no habrá problema. Y lateralmente, estará en línea directa. ¿De acuerdo? Eso significa que en realidad es como si tuvieras dos aviones en la mano. Eso significa que en el plano, cuando jalas o empujas, está bien. Puedes ir normalmente, no verás ninguna diferencia, no hay una diferencia notable. Adelante y atrás va bien, sigue siendo manejable como siempre. En el lado izquierdo derecho se vuelve brutal y muy seco. Uy, ok, hay que lidiar con eso, hay que adaptarse. Le tomará un momento adaptarse, pero mientras se adapta, va a llegar al tope. Va a llegar al tope a la izquierda, va a llegar al tope a la derecha. Entonces el avión va a sacudirse de un lado a otro bastante bruscamente. Además, lo que también hace, él jala la palanca. Porque tiene la sensación de que está cayendo, probablemente siente que está cayendo. Esa sensación se debe probablemente a dos cosas. El altímetro que hace clac, que baja 500 pies, 400 pies. Cristales de hielo golpean el parabrisas y forman un túnel. Él va muy rápido en ese túnel, tiene la impresión de que ese túnel está yendo hacia el suelo o algo así. En todo caso, hay una interacción desfavorable entre el piloto y el avión. ¿Y qué hace el piloto? Jala la palanca. Jalará bruscamente. Eso significa que va a ir prácticamente hasta el tope. En algunos momentos va a ir a 2/3 del tope. Realmente va a jalar de manera brusca, va a jalar y mantener el avión levantado. Los aviones tipo Airbus, como ya dijimos, no tienen estabilidad natural en velocidad. Así que el avión lo va a ayudar
El trim se va a reconfigurar. Va a empezar a configurarse cabreado, 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 hasta que en algún momento alcanza 13,5 grados en cabrera. Cuando recuperamos el tornillo sin fin del trim, el carro que está encima, que es empujado por el tornillo sin fin, estaba en una posición correspondiente a una cabrera máxima. El avión lo ayudará al tirar de la palanca. El avión asiste porque está configurado para eso. El avión empieza a ganar altitud muy rápido, empieza a ascender. En un momento dado había, creo, 17.9 de cabret, 17.9 de cabret, 18 de cabret. Solo para decirles si era un cabret que se había alcanzado durante un despegue. El comandante de a bordo, él va muy suave con el cabret. Tranquilo, ¿lo estás haciendo un poco de más? ¿De acuerdo? Un cabret de 18 grados en el despegue se considera algo agresivo. ¿De acuerdo? Generalmente se mantienen en 15 grados. Aquí estamos a nivel 350. El avión está ultra cerca de su techo y tenemos un cabret de 18 grados. Por momentos. El aparato sube y sube muy bien. Sube a varios miles de pies por minuto, de 6 a 7,000 pies por minuto. Por momentos, ¿qué está haciendo? Está intercambiando. Está cambiando velocidad por actitud, está perdiendo velocidad y ganando altitud. El movimiento para hacer que un Airbus entre en pérdida, lo hice en el simulador de una aerolínea. He hecho varias pruebas en numerosas ocasiones durante los últimos meses para probar esta situación. El movimiento es antinatural, esa es la sensación que da. Realmente tienes que jalar la palanca y mantenerla así por mucho tiempo. Sentir cómo la energía del avión se reduce y seguir. Debes escucharlo. Eso no pasa por accidente. Puedes jalar 5 o 10 segundos. Después te das cuenta de que estás haciendo algo mal. Puedes detenerte y todo estará bien. Debes insistir. Él lo hará por mucho tiempo. De hecho, él va a insistir. Enojarse 4 minutos y medio insistiendo. Al principio el avión sube, por supuesto sube. Casi llega al nivel, pasa al nivel 370. Después va hacia el nivel 380. No llegará realmente al nivel 380, un poco antes del nivel 380. Este sistema va a alcanzar sus límites, el avión va a empezar a hundirse, va a empezar a desacelerar, a perder cada vez más velocidad. La velocidad realmente se pierde. Empezará a desacelerar en el momento en que jaló la palanca. El avión. Así que el avión que iba rápido en crucero, en el momento en que se eleva, empieza a perder velocidad de inmediato al ganar altitud. Después se volverá cada vez más lento, cada vez más lento. Y es inevitable que en algún momento se va a desestabilizar y va a empezar a caer. Las velocidades se mantuvieron incoherentes o no válidas durante aproximadamente la primera velocidad que regresó. Porque hay 3 sistemas. Está el sistema izquierdo y derecho, está el ISIS en el medio, que son 3 sistemas completamente independientes. Regresarán entre 29 y 61 segundos, siendo 29 para el primero y 61 para el último. Todos regresarán y diremos que todas las velocidades son válidas. El copiloto, que está sentado a la izquierda en el lugar del comandante, se da cuenta del problema y lo va a verbalizar. Quizá no lo suficiente. Va a decir la velocidad, tu velocidad, algo así, pero nunca lo va a verbalizar con la fuerza necesaria para la situación. Su colega está haciendo que el avión entre en pérdida mientras él le dice, sí, ten cuidado con tu velocidad, quiero decir, eso merecía más que eso. Pero de todas formas, el avión entra en pérdida y cae 1 minuto y medio después de desconectar el piloto automático, cuando el avión ya está en pérdida y las velocidades han vuelto a la normalidad. El comandante de vuelo, que había sido llamado, notó que algo no estaba bien, ya que los movimientos del avión no le pasaron desapercibidos. El comandante de vuelo llega a la cabina y ahí ocurrirá algo sorprendente, porque los 2 pilotos y el comandante de vuelo van a vivir 2 historias diferentes. El problema se presenta a estos 2 grupos de manera completamente diferente.
Subtitulaje. El copiloto y los dos copilotos presenciaron la situación tal como se fue desarrollando. Ellos presenciaron la desaparición de las velocidades, las primeras alarmas, todo eso. Luego, por esta situación, perdieron el control del aparato. Cuando el comandante Bord llega, no vio que las velocidades habían desaparecido y estaban siendo reveladas. Él llega, las velocidades son normales en ese momento, ¿ves? Él no tiene ese historial, solo observa al llegar y la situación de no mirar a qué se debe parecer. Debe parecerse a un avión que es muy lento, que está a punto de perder sustentación. Entonces el altímetro está bajando a toda velocidad, el bariómetro está yendo hacia los 10.000, 15.000 pies por minuto. La velocidad que se muestra a la izquierda, a la derecha, en todas partes es muy baja. La velocidad por sí sola es muy baja. El avión está cayendo, es una pérdida pura, no hay nada especial en lo que ve el comandante de a bordo. Sin embargo, él también estará ausente y no entenderá lo que pasa, quedando en medio. Ellos están mirando y preguntándose qué es lo que está pasando. En varias ocasiones, el copiloto que tiene el control en la mano dice claramente, estoy tirando, sin embargo, estoy tirando. Estoy tirando. Incluso en algunos momentos dice, hay que tirar, vamos, tiramos, ahora tiramos. Y cuando su colega le dice, en algún momento estamos cayendo, él le responde, sí, pero sin embargo, estoy tirando. Sin embargo, estoy tirando. Es el hecho de que estamos tirando y aún así estamos cayendo. Esa es la idea. La idea es que si tenemos una pérdida y luego tiramos, cae aún más rápido. Si un DR-400 entra en pérdida y mantenemos la palanca, caeremos como piedra. Mientras más tiremos, peor será la caída. Hasta el suelo, no hay límite para este juego. Desafortunadamente, ninguno de los tres hombres va a reaccionar. Simplemente están fascinados por ese avión que está cayendo y el otro está chocando. Por momentos parece que tiene ganas de avanzar hacia adelante. Y ahí hay un problema de ergonomía que lo va a atrapar otra vez. Es decir, el sistema del Airbus. En ley alternativa no hay protección contra la pérdida, pero sí existe una alarma de pérdida. Hay una voz masculina, una voz de hombre que dice pérdida, pérdida, pérdida. Esa voz sonará unas 80 veces en los 4 minutos y medio que el avión cae. Entonces, cuando el tipo dice pérdida, significa que te estás desestabilizando. El avión solo dirá la pérdida, no te ayudará a recuperarla. ¿Qué hace el avión? El avión tiene medidas de incidencia, sensores de incidencia, excepto que por debajo de cierta velocidad, cuando estamos por debajo de 60 nudos son aproximadamente 110 kilómetros por hora, por debajo de 60 nudos considera sus valores de incidencia como inválidos. Esto es para evitar alarmas intempestivas mientras el avión está en tierra o el avión está acelerando durante el despegue. Para evitar alarmas inesperadas, estas sondas solo funcionan si reciben suficiente aire en la figura. Entonces, por debajo de 60 nudos la medición no es válida, entonces por debajo de 60 nudos no hay alarma. ¿Qué significa eso realmente? Significa que cuando el piloto eleva la nariz y la velocidad baja de 60 nudos, la alarma de pérdida se apaga. La velocidad y la alarma de pérdida desaparecen, no hay alarma, el avión cae repetidamente. Después de un momento, el piloto piensa, bueno, empujo un poco, así que empuja un poco. En el momento en que empuja un poco, el avión empieza a ganar un poco de velocidad. La velocidad pasa de 60 nudos, lo cual es algo bueno. Las referencias están aumentando ahora, lo cual es excelente. En algún momento incluso pasa a 120, 130 nudos, lo cual es perfecto. Solo habría que dejarlo un poco más y el avión se va a estabilizar. No, al superar 60 nudos la alarma suena de nuevo. Pérdida, pérdida, pérdida. ¿Qué está haciendo? ¿Le está tirando? La alarma seguía sonando, el avión sigue cayendo, luego se queda así, cayendo, ve una latitud. ¿Qué hace? Dice, vamos, empujó otra vez. Empuja suavemente varias veces, luego pierde y vuelve a intentarlo. Mientras el avión cae, sigue cayendo. Okay. Entonces lo que pasa, otra cosa va a pasar. Una confusión en la cabeza de los pilotos con respecto a lo que llamamos la pérdida de sustentación a alta velocidad. En un momento dado, el informe menciona como si tuvieran miedo de perder sustentación a alta velocidad
Les muestro, si ven el primer curso de Aeroclub, sobre cómo vuelan los aviones o cómo están las alas en el aire y todo eso. Bueno, es más o menos así. Les voy a dibujar un ala así. Quizá esté un poco curvada hacia arriba, ¿no es así? Les vamos a decir el aire. Cuando llega aquí así, va a acelerar. Cuando acelera por el efecto Venturi, va a perder presión. La aceleración es un 30% mayor que el flujo de aire restante. Esto generará una disminución de presión, ¿verdad? Es que succiona, eleva el ala. Genial. Eso está bien, pero eso ya no es del todo cierto en los aviones comerciales actuales. ¿Por qué? Porque debido a este problema, en los años 50 y 60 se dieron cuenta de que cuando alcanzaban aproximadamente el 75% de la velocidad del sonido, empezaban a tener una degradación muy importante. Las alas tenían baja sustentación y alta resistencia al avance. Incluso puedes llegar a la llamada pérdida de alta velocidad. Entonces, después investigaron y cambiaron el ala. Si ves el ala de Airbus, las alas de los aviones comerciales son relativamente planas. Es difícil de dibujar, pero son bastante planas. En la parte superior, en el extra 2, eso es lo que se llama un perfil supercrítico. Eso significa que, de hecho, estas alas son mucho menos susceptibles a la pérdida a alta velocidad que las alas convencionales. El Airbus utiliza alas supercríticas, así que una ala supercrítica es muy difícil que ocurra. No tiene suficiente energía, no tiene suficiente motor, no tiene suficiente potencia para alcanzar una sobrevelocidad que justifique una pérdida a alta velocidad. Eso no existe, pero se les enseña eso a los pilotos. Al llegar al Aeroclub hay pérdidas a baja y alta velocidad. Y los pilotos viven con la impresión de que pueden entrar en pérdida hacia abajo y entrar en pérdida hacia arriba. Entonces, entrar en pérdida hacia abajo causa muchas viudas y huérfanos. Hoy en día, les costará trabajo encontrar a alguien que haya entrado en pérdida a alta velocidad. Es casi como la pérdida a alta velocidad. Exagero un poco, soy africano y tiendo a caricaturizar. Es casi leyenda urbana. Y esto es así prácticamente desde los años 70. Y esto es seguro en todos los Airbus. Entonces los pilotos tal vez tenían la impresión de que iba demasiado rápido y que estaban a punto de entrar en pérdida a alta velocidad. Y como la pérdida es algo que simplemente está formulado en algún lugar, que está ahí, en algún lugar, en su mente, sin que jamás hayan sido expuestos a un entrenamiento o algo así, tenían la impresión de que estaban entrando en pérdida porque iban demasiado rápido. Quizá en algún momento él dice, tenemos una velocidad loca aquí porque así lo percibe. De todos modos, el avión técnicamente y por mucho tiempo era recuperable. Solo era cuestión de empujar la palanca e insistir pese a la alarma. Pérdida. Y luego se habría recuperado. Después de un momento la velocidad habría empezado a aumentar. Y luego, después, habrían podido recuperarlo evitando la pérdida secundaria. Sin embargo, lo que estoy diciendo aquí, a un defecto quizá lógico en la historia, ¿ok? Puede que haya un defecto lógico. Les voy a mostrar. Analizo el desempeño de la tripulación y pilotos ese día. ¿Qué es eso? ¿Dificultad para evitar que un avión entre en pérdida? La represento con esta pequeña montaña. Eso es la dificultad. A pesar de que ellos tenían la velocidad que se fue y regresó al azar y esas alarmas. Solo era necesario mantener el pajarito en el horizonte y el avión en la misma actitud. Y luego, bueno, después de un minuto, la situación habría vuelto a la normalidad. Y luego ya está, nos habríamos asustado, habríamos dicho, wow, ¿qué fue eso? Y todo eso había que estar ahí. Se necesitaba bastante destreza para mantenerlo, pero es relativamente fácil. ¿Qué dificultad hay si la represento? En la montaña, para recuperar un avión que ha perdido sustentación en plena noche y a gran altitud y una pérdida bien pronunciada. Por eso digo que es un problema lógico lo que acabo de decir, sí. Si alguien no pudo hacerlo, no pudo pasar esa montaña. Y si hizo que el avión entrara en pérdida, no podrá recuperarlo si lo hizo entrar en pérdida. Eso significa que algunos pilotos pueden recuperar esta situación, pero normalmente no lo hacen. Su desempeño hace que no las pierdan. Ya.
De todos modos, la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil en su investigación va a revelar que el Airbus A330 tenía bastantes problemas con sus sondas y que encontraron 13 casos que están indicados en el informe del accidente. Hay casos con Air France, con Qataria, con una compañía brasileña, Transportes Aéreos Meridionais, etc. Con varios con Air Caraïbes y todo. Entonces, tienen varios casos que encontraron, 13 en total. 13 casos de los 9. 13 casos, bueno, de los 13 hay 9 donde sonó la alarma de pérdida, solo para decirles que sí hay casos. 9 de 13 tripulaciones casi se estrellaron 2 veces, ¿de acuerdo? Que empezaron a perder el control, pero que reaccionaron a la alarma de pérdida haciendo que el avión descendiera. Incluso hubo una tripulación que, al darse cuenta de que había perdido el control desde el inicio, no esperaron ninguna alarma de pérdida, solo pusieron el avión en leve descenso. Si desciendes el avión, estás a nivel 350. Si desciendes 1000 pies por minuto, tienes 35 minutos antes de llegar al mar. No es como volar sobre los Alpes. Entonces tienes 35 minutos para ver, anticipar, entender, para que la situación se resuelva sola, o para que las soluciones, o para que discutas, etc. El problema es que al jalar la palanca, alguien intenta evitar un obstáculo enfrente. A veces tenemos accidentes donde hay personas, tienen alarmas Ground Proximity Warning System y están yendo hacia una elevación. No son igual de agresivos, que a veces algunos pilotos reaccionan sobre el océano. Y ahí también lo vemos en el caso de AirAsia. Igual, hay 320. Lo descubrí en este canal. Igual, en el momento en que ve las primeras alarmas, el copiloto tira de la palanca y la mantiene tirada hasta hacer que el avión entre en pérdida. Eso está claro. Entonces, el avión va a chocar contra el mar en algún momento, digamos al nivel 100. En el nivel 100 las posibilidades de recuperación eran muy bajas. Para ser honesto, creo que una vez que dijeron, estamos llegando al nivel 100, eso fue con una velocidad de descenso de alrededor de 10 a 12.000 pies por minuto. Eso significa que les quedaba menos de un minuto para recuperar el avión. Ahí, sinceramente, no estoy seguro de que pudieran recuperarlo. Tal vez sí, tal vez no, pero creo que no. En un momento dado, el copiloto dice, pero vamos a chocar. Y luego, al segundo siguiente, choca. Eso significa que el avión cae al agua. 228 muertes en el acto. Y luego, eso es todo. Algunas piezas flotarán, serán recuperadas en los días siguientes, como la deriva vertical que fue encontrada 5 días después, flotando entre las aguas. La imagen que confirma la desaparición del avión dio la vuelta al mundo, despejando las últimas dudas. La velocidad vertical al impactar era de unos 200 kilómetros por hora y la horizontal muy baja. El avión se rompió en varios pedazos, no se pulverizó como en algunos accidentes donde hay mucha energía en el impacto. Cayó así, bruscamente, se rompió en varios pedazos que inmediatamente empezaron a hundirse. 4.000 metros de profundidad, 3.900 y así fue, y eso causó 228 muertos. Es un accidente absolutamente terrible, y es un accidente que realmente no era necesario. Yo diría, sin querer criticar a los pilotos ni a nadie, yo diría que realmente, si ese día entre los pasajeros hubiera habido un piloto de ala delta o un piloto de planeador o un piloto de algún objeto similar, habría tenido más posibilidades de salvar ese avión. Pero de todos modos hay que reconocer en defensa de los pilotos que la ley alternativa es una ley extremadamente parecida a la ley C estrella pura y que esa ley es muy peligrosa, hay que saberlo. Cuando el avión pasa a ley alternativa, hay que imaginarse en la cabeza que las letras C estrella aparecen en grande. Y que se sepa que hay que tener muchísimo cuidado con esa ley y que no hay que tratar de ganar altitud con esa ley. Como mínimo, hay que mantenerse en vuelo nivelado. Si tenemos mucho miedo, quizá bajemos como algunos lo hicieron, pero no querer hacer maniobras extremas, porque es una ley que no tiene estabilidad en la velocidad y que además puede acompañar las tonterías. Si hacemos tonterías, la va a reforzar. ¿De acuerdo? Eso es todo, amigos. Eso fue Air France. No quise volver sobre lo que ya se conoce, quise darles una visión diferente, verlo desde un ángulo distinto. Gracias por haberme acompañado hasta aquí y nos vemos en otro video.
Dos pequeños puntos que me gustaría agregar antes de terminar. Es que en Boeing usaron la ley C estrella U, que fue formulada al mismo tiempo que la ley C estrella, pero la U es velocidad. Y de hecho, esta ley incluye intrínsecamente la velocidad R, que es la que se añade ahí para crear una estabilidad natural en la velocidad. Entonces, si un piloto quisiera hacer entrar en pérdida un Boeing 777 o 787, tendría que jalar la palanca, una palanca que se vuelve cada vez más pesada. Debe confirmar su intención de desestabilizarlos así, realizando repetidamente una acción manual sobre el TRIM, ya que no hacen autotrim para llegar a esa situación. Entonces, eso crea, digamos, más protección que, por ejemplo, un Airbus, que estaría en ley alternativa. Ese es el primer punto. El segundo, recuerden la historia del aumento de las órdenes de vuelo. Esa ganancia que está calibrada en 130 nudos es que cuando el Airbus de Air France 447 empezó a perder velocidad. Por momentos estaba a 60 nudos. Hay que saber que incluso cuando estaba a 60 nudos la ganancia seguía siendo equivalente a 330 nudos. Eso significa que los controles empezaban a responder a medida que la velocidad disminuía, los controles empezaban a responder de manera cada vez más, digamos, floja, en cierto modo. Eso significa que a 60 nudos, tal vez le habría convenido bajar el tren de aterrizaje para poner el avión en ley directa y quizá acceder al desplazamiento completo de los controles. Pero aún tendría que haber pensado en la situación tal como se estaba presentando. Quizá murieron sin entender que estaban entrando en pérdida. Gracias amigos, y nos vemos en otro video.